Fernando, le agradecemos nuevamente su presencia por acompañarnos en nuestro programa. La pregunta de hoy tiene 3 fases. ¿Qué relación hay entre autoridad, bien común y participación política? Bueno, muy bien, trataré de explicar un tema tan complejo si le alcanza el tiempo en los pocos minutos que tenemos, en su sustancia, siempre desde un punto de vista cristiano, ¿verdad? Claro. Los hijos de Dios, porque los cristianos hablamos como hijos de Dios, y por lo tanto como quienes tenemos un mensaje que también afecta a la sociedad política, a la vida económica, al desarrollo de la cultura en la sociedad, y muy especialmente al respeto de cada ser humano, a que cada persona, ¿verdad? Tenemos una respuesta que por supuesto tiene alcances políticos y económicos y culturales. Y esta pregunta que nos han hecho, ¿no?, sobre la relación que hay entre autoridad, que para muchas personas actualmente la autoridad cuanto menos mejor, y si no hay autoridades, felicidad. Algo así como en esa película del niño que los padres se olvidan y lo dejan solo y se van de viaje y se queda solo en casa, y cuando descubre que lo han dejado solo, en lugar de entristecerse, se para la escalera y dice: ¡free! ¡Por fin libre! Sin autoridades, sin hermanos mayores, sin papá, sin mamá, sin nadie. Para hacer su santa voluntad, claro. Sí. El terrible angelito, la número 1 de la película. Hay personas que piensan que la autoridad, todo ejercicio de autoridad, la realidad de autoridades humanas en la sociedad, es algo intrínsecamente malo, que uno debería ser como una especie de célula autónoma que se autogobierna, autodirige, autotodo, ¿verdad? En sus extremos más grandes son frutos de ideologías que se llaman liberales o del liberalismo, pero hay muchos tipos de liberalismo. Algunos son tan extremos que no aceptan el concepto de autoridad. Íntimamente unido con el concepto de autoridad que ahora hablaremos, es el concepto de bien común. Es decir, si los seres humanos, para alcanzar una vida buena en esta tierra, como hijos de Dios que somos y como hermanos, tenemos que tener y ayudar todos a conservar algunas cosas buenas que son comunes, que hacen la vida humanamente posible y hasta donde se puede feliz, o eso no existe. Y esta es la jungla y cada uno se arregla por su cuenta. Hay anarquistas, siempre han existido, que piensan que la ley de la selva es la única ley que existe y que lo del bien común no existe. Mira, le cuento una anécdota para simplemente centrar un poco esto. En Argentina hace unos años fue muy conocida una actividad que se llamó la Mesa del Diálogo, en la cual se reunieron representantes de la sociedad de todo tipo de orígenes. También había un obispo de la Iglesia Católica que era uno de los principales miembros de esta Mesa del Diálogo, y trataban de determinar en qué hacían un consenso sobre el concepto de bien común, en qué podían estar de acuerdo todos los argentinos, como bien común. Después de muchísimas sesiones, este obispo comentó, bastante desanimado, que no había sido posible llegar a un consenso, porque había personas que decían, un bien importante es que haya paz y seguridad. Pero había algunas personas que decían que no, que primero hay que destruir todo para renovar todo de nuevo. Esos pensamientos trotskistas, ¿verdad? Que hay que revolucionarlo todo para que todo empiece de cero. Cuando uno se encuentra con una persona así, claro, todo lo que es seguridad o paz les parece un cuento chino. Sobre eso no hubo acuerdo. Sobre el respeto a la persona humana, tampoco. Cada persona humana, ¿no? Estaban chiflados completamente. Es que en la sociedad tenemos grupos radicalizados, grupos violentos, grupos anarquistas, personas individualistas muy cultas, algunas son empresarios que no están de acuerdo en que el bienestar tiene que alcanzar a toda la sociedad. Para algunos... Es mezquindad eso es egoísmo total. Bueno, pero eso plantea el tema de si existe o no algo que se pueda llamar un bien común por el que todos tenemos que luchar. Y hay filósofos que no son cristianos, que tienen cualquier filosofía, que piensan que sí existe algún tipo de bien común. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad en que mucha gente no está de acuerdo. Y solo piensan que el bien común a lo sumo es el de su partido político o el de sus amigos en el gobierno. No,
que los demás son enemigos o de otros países. Los pobres, bien merecidos, se lo merecen. Tampoco hay un bien común mundial. Pero perdone que le interrumpa, pero si el ser humano es sociable por naturaleza, en esa esencia ya está involucrada de alguna manera la colaboración y la mutua ayuda para llegar a algo concreto. Debería estar. Es más, eso lo decía Aristóteles, por eso, antes de Cristo. Por eso. Los cristianos hemos llegado, gracias a Jesucristo, a saber mucho más. Decía que si no necesita a nadie porque se cree que se basta a sí mismo, o es un sabio o es un Dios, dice. No puede ser de otra manera. Así es. Decía, creo que era Aristóteles. Bueno, que decía eso. A partir de algunos filósofos alemanes, sobre todo como Kant, piensan que son Dios, ¿no? Autonomía de las leyes de Dios, autonomía de las leyes humanas, autonomía de las leyes de la naturaleza. Por eso se ven los resultados que se ven. Bueno, pero el hecho es que tenemos que decir que los cristianos hablamos de un bien común. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de que la autoridad es buena, es algo importante y necesario en la sociedad. Si no, no puede haber orden. Claro, siempre que la autoridad sea también legítima, porque a veces hay autoridades que destruyen su propia legitimidad por abuso y por tiranía. Bueno, pero la autoridad en sí misma es buena. Ya bien veremos. Ejercida, como Dios Bien manda, ejercida. no a lo loco. Y su función es precisamente la de tutelar el bien común, que hay que tratar de ver en qué consiste. Que por lo menos los cristianos tenemos nuestra opinión de en qué consiste. Son 3 puntos fundamentales del bien común. Y que ese bien común es tarea de todos, que es el tercer concepto, el de la participación en la vida social y política. No puede ser que algunos se borren, que haya personas que piensen que lo mejor que puede ocurrir es no trabajar, hacer guita como sea, y después dedicarse a vivir su vida. Y a los demás que se arreglen, ¿no? Que no construyan el bien común. Es más que algunos, en el deseo de tener su autonomía económica, destruyen el bienestar de otros, ¿verdad? Empresarios que hacen fantasías, que vacían sus empresas, que hacen fraudes, a veces provocan crisis a nivel mundial, ¿no? Y a veces no son ni siquiera llevados a algún tipo de juicio. Claro. Bueno, pues, ¿qué podemos decir sobre la autoridad? Cristo la reconoció cuando dijo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César es la autoridad humana, de modo que existen autoridades humanas a las cuales se les debe dar lo suyo. Tal vez si se nos acabe el tiempo lo terminamos de explicar en la siguiente Vamos a sesión. tener que hacer un paréntesis. Como siempre, todo a contrarreloj. Es una lástima, pero... Me enredé yo mismo. Bueno. Perdone. Bueno, estábamos diciendo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que el César legítimamente tiene su lugar en este mundo. El César es toda autoridad legítima, ¿verdad? Y Dios también tiene lo suyo. A Dios hay que darle lo suyo. El César, por supuesto, no puede tomar el lugar de Dios. Ya sea en nombre de Kant, en nombre de algún socialismo a ultranza, un estatismo, y algunas de estas personas que están poseídas de una especie de locura ya de tipo psiquiátrico, ¿verdad?, que piensan que han acumulado la capacidad de gobierno universal en su única persona. Siempre tenemos tiranos, déspotas, ¿no?, que lo que tienen es problemas de otro orden. Bueno. El Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del punto 1897, trae los fundamentos básicos de lo que es la doctrina, digamos, social y política de la Iglesia. La primera es que, por supuesto, que existe la autoridad legítima, que es indispensable para la buena marcha de la sociedad o de las sociedades. Ahora dice así uno de estos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común de la sociedad y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos, es decir, si respeta las libertades individuales, si no miente, si no hace fraudes,
si no utiliza la violencia, si no amenaza, si no mata. Desgraciadamente se asesina. El poder político, tristemente, ha demostrado que tiene una capacidad de asesinar muy grande. Y a veces abiertamente, otras veces fingiendo accidentes, pero sobre todo hacen fraude, mienten. Eso, claro, roban su legitimidad. Y cuando la gente se levanta en protesta, quieren utilizar la coacción y la violencia para perpetuarse en el poder. Los díspotas. Pero eso no nos debe Dictadores. llevar a pensar que toda autoridad es mala porque con frecuencia se abusa de ella. La autoridad en sí misma es buena. Para que haya un orden correcto. Sí, y hasta, aparte de los razonamientos puramente naturales que uno puede hacer, es de revelación divina. Está en la epístola a los romanos, que toda autoridad viene de Dios. Y esto lo decía San Pablo en la época de Nerón, el hombre de los más perversos del siglo I, el que mandó matar a los primeros cristianos en Roma, quemándolos vivos, empalados, los empapaban en grasas de diverso tipo y los hacían arder como antorchas, a mujeres, a niños. El tirano, cuando es tirano, no se detiene ante nada. En esa época San Pablo dice la autoridad viene de Dios, para que quede claro que la autoridad es un bien para la sociedad. Pero es legítima si busca el bien común. ¿Y qué es el bien común? Y por lo menos esta es la doctrina cristiana. Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Cada persona. ¿Y en qué consiste este bien común? Sobre todo en tres elementos esenciales. Miren que no es tan complejo, aunque vivirlo sí exige a veces heroísmo. En primer lugar, el bien común supone el respeto a la persona en cuanto tal, a cada una y a todas. Porque claro, es fácil decir voy a respetar a los de mi partido político, voy a respetar a él, pero a todas. El bien común es que todo el mundo en la sociedad se sienta respetada por la autoridad. ¿Por quien tiene autoridad? Por la jerarquía de autoridades. Eso vale tanto en la familia, que el padre tiene que respetar a los hijos menores, a la mujer, a los tíos, cuñados, primos. En una empresa tiene que notarse que los gerentes, los CEOs, el Chief Officer, como quieran llamarlo ahora, respeta. En primer lugar, el bien común supone el respeto a todas las personas. La verdadera democracia es que todas y cada una de las personas están siendo respetadas, en sus bienes, en su vida. Y si no hay respeto, se acabó el partido, claro. No hay más nada. No, ni qué decir si no se le respeta la vida, eso ya, ¿no? Por ejemplo, cuando se aborta o se mata a los viejos en nombre de la eutanasia, claro, entonces se respeta solo a los sanos o a los fuertes y a los otros no. Eso ya no hay bien común, no hay respeto a cada persona. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo, que es, digamos, una administración económica de la cosa pública que permite el bienestar social. Ahora estamos en sociedades en las cuales muchas autoridades abusan del poder para capturar fondos que no han podido conseguir por medios lícitos y entonces simplemente, digamos, los capturan de mala manera. Pueden incautar fondos privados, producir estatizaciones salvajes, trabajar, digamos, de modos que económicamente no tienen ni pies ni cabeza, siempre en complicidad con gente que se suma, digamos, a estos abusos de autoridad, que lo que hacen es destruir el bienestar social. A veces son también personas que no tienen la cultura del trabajo, no son buenos economistas, no son buenos banqueros, son gente que en sus actos de gobierno lo que hacen es, por ejemplo, crear situaciones de inflación, que es un horror. Esas personas deberían ser juzgadas, las que provocan malestares sociales graves, ¿no? Por la mala administración del bienestar social, por los que provocan desastres. Bueno, el bienestar económico, social, de salud, de educación, es parte del bien común. Y en tercer lugar, la paz y la seguridad. Los ciudadanos tenemos que tener garantizada lo mejor posible por las autoridades que uno va a tener seguridad jurídica, va a poder, sus papeles van a servir, si alquiló, alquiló, si vendió, vendió, si ahorró, ahorró, que no le van a robar los ahorros, etcétera.
y si puede caminar por las calles de noche y de día, ¿no? Sin tener peligro a que le roben el auto, le roben el bolsillo, le roben la vida. Cuando hay una razonable paz y seguridad, cuando el bienestar social básico está tutelado por las autoridades y cada persona es respetada, tenemos los elementos básicos de lo que se llama el bien común, que curiosamente no hubo acuerdo sobre esto en esta mesa del diálogo que le comentaba que hubo en Argentina, porque hay personas que están convencidas que todo esto es cuento chino. Esto es verso. Lo que interesa es el interés del propio grupo, grupito, o simplemente del interés personal. Pero porque piensan con el bolsillo, Sí. que piensan Sí. eso. A esas personas, los cristianos, lo que tratamos de hacer es dirigirnos a ellas para convertirlas. No es para hacerles argumentos. Tampoco queremos vencerlas, ni les deseamos el mal, porque Dios nos ha ordenado rezar por las autoridades, desearles el bien. Pero tenemos que tratar de convertirlas. Y eso exige un trabajo de apostolado personal, ¿no? Y no asustarnos, tanto los laicos como los sacerdotes, desde el presidente de la República, a los ministros, a los grandes empresarios, a los que son los grandes personajes de los medios y del mundo del arte y de la comunicación, de la literatura, en las artes en general, en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando uno ve que hay autoridades que están haciendo una destrucción del bien común, lo que tenemos que tratar es de hacer lo que los cristianos sabemos que con la ayuda de Dios se puede, convertirlos. Para eso hay que predicar primero con el ejemplo, como los santos, que Juan Pablo II pidió a los obispos hace unos años que le ofrecieran políticos, nombres de políticos del siglo XX que se pudieran canonizar, mostrar que es posible tener autoridades santas. Y hay 5 o 6 que están en proceso de canonización. Alcide de Gasperi, hay varios, presidente de Italia, que murieron con olor de santidad. Pero si no convertimos, perdemos el tiempo, los cristianos, a los que son autoridades. No les deseamos nunca el mal. Les deseamos hasta su bien personal y su salvación eterna, porque se pueden ir al infierno en el juicio, si es que gobiernan mal. Bueno, creo que el tiempo no da para mucho más que para esto. Suponiendo que el tiempo lo hubiera dado, además de rezar, que tenemos obligación de hacerlos todos, ¿qué otra cosa puede hacer el cristiano siendo a todos los desbarajustes que estamos presenciando día por día? Y hay que ¿no? pregar con ejemplo. Hay que ser excelentes en lo que uno hace. La cultura del trabajo, ¿no? El campesino como campesino, el empleado como empleado, el banquero como banquero, el militar como militar, el presidente de la República como presidente, tienen que ser profesionales. Tienen que tener una excelente capacitación, experiencia, nada de improvisaciones. Que es la mejor manera de servir. Y con respecto a la política, hace poco estuve escuchando un comentario que me hicieron de una reunión que hubo, dice, bueno, nosotros no nos metemos con las políticas porque no nos queremos contaminar, pero ¿qué resulta? Que si los médicos, los enfermeros y todos por el estilo pensaran, yo no me quiero meter con los que están contaminados, para no contaminarme yo, vamos a seguir toda la vida manejados por gente que son delincuentes que tendrían que estar presos. Que es el tercer tema que habíamos dicho, ¿no? La participación. Somos necesariamente seres políticos, los seres humanos. Todos estamos metidos en la polis, digamos, en la ciudad. Aunque a algunos no les guste, pero en el momento en que damos un voto, en que elegimos, en que aprobamos una ley, o apoyamos una ley a unos legisladores, estamos participando en la vida política. Nadie puede decir yo no me meto en política. Lo que hay que meterse es a fondo. Bueno, claro. Le agradezco mucho, padre, todas sus palabras. Ya nos tenemos que despedir. Muy bien. Gracias por todo nuevamente. Hasta una próxima ocasión. Gracias por todo.